15, de golpe veo televisión, veo un discurso de Barack Obama, en el que al final de su discurso menciona y nombra y dice que no tienen tiempo, y dice, y quiero decir algo, nosotros no tenemos tiempo para atender a la sociedad de la Tierra plana. Cuando escucho eso, me llama la atención, ¿no? Una persona, digo, ¿cómo la sociedad de la Tierra plana? O sea, ¿De qué está hablando? Es un chiste. Que hago una aclaración, nosotros no pertenecemos a esa sociedad, es una sociedad inglesa que existe desde hace bastante tiempo, pero que ha sido intervenida después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí quiero dejar claro que el terraplanismo actual, somos personas independientes a lo largo del mundo, con distintas profesiones, hay ingenieros, arquitectos, comerciantes, técnicos en efectos visuales, astrónomos, etcétera, etcétera, que obviamente no tienen un renombre conocido en televisión, pero es un grupo independiente que simplemente fue compartiendo información a raíz de que se hizo muy viral este tema, tal vez producto en su momento de que una persona con el calibre de Barack Obama mencionara que existía al menos una sociedad sobre la Tierra plana, ¿cierto? Así comencé. Después cuando te empezás a meter en el tema y lo empezás a analizar, porque esto tiene muchas aristas, o sea, tiene una cuestión muy fuerte que es la histórica, pero si vamos a discutir la forma de la Tierra tenemos que ir a bases científicas. Por supuesto. El por qué, quiénes nos engañaron, cuál es el motivo, ¿y eso por es una qué? forma sociológica. Sí, por supuesto. ¿Para pero qué? La discusión es sobre la geometría de la Tierra. Entonces, cuando uno empieza a abordar tal vez la parte científica que no te hacen razonar porque ya lo dan por sentado que la Tierra es una esfera, ahí es donde comienza tal vez el viaje de muchas de las personas que en pleno siglo XXI, con la tecnología que tenemos, decidimos tal vez no retroceder, sino revisar la historia para ver si cuadran las matemáticas y, digamos, los experimentos que demostrarían que la Tierra es una esfera. Para que la gente más o menos se ubique y lo comprenda, arrancar por un fundamento que es el más entendible, que es cómo funcionan los fluidos. En esto me estoy refiriendo puntualmente al agua. Cualquier persona puede entender que el agua busca siempre su nivel, está horizontal sobre el plano, y es imposible que el agua de alguna manera se curve, quede adherida a la parte externa de un contenedor, en este caso sería una esfera. Uno se para en la playa, ve océanos enteros, nunca ves la curvatura. Pero ahí no está la ley de gravedad funcionando. Ahora te explico eso. Eso es tal vez la primera chispa que a mucha gente nos metió en este tema, de decir, ¿por qué no lo pensé antes? Yo particularmente, que trabajo con efectos visuales, me ha tocado un montón de veces hacer simulaciones de fluidos, y siempre se hacen en un plano, básicamente, nunca se hacen en una esfera, salvo que sea un efecto mágico, pero cuando vas a la realidad siempre es una planicie el agua. Entonces, después viene esta cuestión, que uno dice, bueno, no, pero la gravedad es la que supuestamente sostiene el agua pegada a la esfera, ¿no es cierto? Pero ahí la propia ciencia entra en un gran conflicto, porque a la fecha de hoy no hay un modelo de la gravedad que sea aceptado científicamente, porque vos seguramente cuando me hacías esa consulta, vos te estarías refiriendo al modelo newtoniano, a eso de que la gravedad es una fuerza. Exacto. Pero ese modelo, después que apareció Einstein, ya hace 100 años atrás, dentro de la comunidad científica, fue descartado. Se le sigue enseñando así a lo que es el común de la gente, que la gravedad es una fuerza, pero dentro de la comunidad científica la gravedad no es una fuerza, porque jamás se pudo comprobar que haya algo que empuja las cosas hacia abajo, que las atrae. Lo que se usa técnicamente es la aceleración de la gravedad, que es algo que vos podés medir soltando un objeto, midiendo cuánto tiempo tarda en caer, desde qué altura. Pero eso es una cosa, lo otro es qué lo produce a eso. Entonces ahí es donde arranca la teoría de la relatividad, en donde se estudia cuerpos que tratan de llegar a la velocidad de la luz, y en donde se habla de que en realidad no es una fuerza la gravedad, sino es que la masa de los objetos curvan el tiempo y el espacio. Entonces ahí entramos en un tema muy filosófico, donde un físico te va a decir, vos no podés curvar algo que no tiene geometría. Nadie detectó jamás una partícula de tiempo para poder curvarlo, tampoco de espacio. Entonces, a lo que me refiero es que nos enseñan cosas, y está bien que se explique de esa manera, pero en ciencia vos tenés que demostrarlo. Jamás hubo un experimento en donde la masa de un objeto atrayera a otro objeto, lo pegara. ¿Entendés? Entonces ahí empezamos a ver cosas que tal vez no te las cuentan de esa manera. Aparte vos decís, la fuerza de gravedad sostiene toneladas de agua pegadas al mar y sin embargo yo puedo saltar.
Claro. Entonces empieza esa forma de pensar. Porque cuando saltás la gravedad ahí no la tenés, es cierto. Exacto, no, y aparte un globo de helio, ¿por qué asciende y no se va para abajo? ¿Por qué abajo del agua las cosas tienden a flotar y a buscar su nivel? Y ahí empezás a entender Arquímedes, y empezás a decir, bueno, tal vez esta cuestión sea más bien una cuestión de densidad. Si vos sos más denso, el medio en el que te encontrás, te vas a ir para abajo, te vas a ir para arriba. Y cuando empiezas a estudiar tal vez el modelo de Nikola Tesla, una persona que ha sido descartada de los libros... Tesla, el otro día estuve leyendo un poco sobre su vida, qué impresionante todo lo que hizo. No solamente impresionante, sino si vos te pones a ver cuántas patentes tiene Albert Einstein. Ninguna patente que haya beneficiado a la humanidad. ¿Cuántas patentes tiene Nikola Tesla? Desde la comunicación telefónica que estamos hablando ahora hasta el motor eléctrico, el wireless... bueno, podemos tirar y tirar porque tiene más de 500 patentes. Entonces, ¿por qué Nikola Tesla no se lo enseña en las universidades? Porque justamente Nikola Tesla decía que existe el éter, demostró que existe el éter, y él mismo decía que la teoría de la gravedad era un fraude, que no existía tal cosa, que lo que existía era la compresión que ejerce el electromagnetismo. El mundo que nosotros vivimos es bajo un modelo eléctrico y magnético, que obviamente cualquier persona lo puede experimentar y demostrar a cualquier escala en laboratorio. Por eso hay tanta confusión con el tema de la gravedad que... Estamos hablando de una superficie. ¿Cómo hace para todo esto que dice que gira alrededor del Sol y todo lo demás? Bueno, mirá, a ver, y déjame solamente añadir algo. A la fecha de hoy no existe experimento que haya demostrado que la Tierra orbita alrededor del Sol tampoco. Eso quiero dejarlo claro porque hasta 1905 que aparece Albert Einstein, siempre la ciencia intentó demostrar eso y no lo pudieron lograr, a la fecha de hoy tampoco. Por eso todo el tiempo nosotros desde Tierra lo que observamos es que se mueve el Sol, se mueve la Luna y se mueven las estrellas arriba nuestro. Sí. O sea que nosotros estamos sin movernos. Nosotros estamos totalmente estacionarios. Estamos estacionados planos. O por lo menos científicamente no se ha demostrado lo contrario. Ahora, lo que uno tiene que entender es que esto no se trata de mantener el modelo del sistema solar como nosotros nos contaron en el colegio y de golpe quitar la esfera terrestre y poner como una moneda y que después todo lo demás siga igual. Acá estamos hablando de otro modelo cosmológico totalmente distinto, más del estilo de lo que tal vez se conocían las antiguas civilizaciones, que tenían obviamente mapeado todo el cielo celeste, los calendarios que utilizaban, etcétera, etcétera. Estaba pensando, nosotros estamos en un plano estáticos, quietos, y tenemos como una proyección arriba nuestro de todo. Cuando vos ascendés arriba de los 30 kilómetros de altura, que es 3 veces la altura que viaja un avión comercial, las estrellas se dejan de ver. El cielo pasa a estar totalmente negro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos en realidad es la luz que se proyecta a través de los gases atmosféricos. Cuando vos empezás a ascender, que la atmósfera se vuelve menos densa, se dejan de ver ópticamente las estrellas. Mucha gente que lo ha lanzado de noche dentro del movimiento a nivel mundial, que llega hasta los 30, 35 kilómetros de altura, obviamente el horizonte se sigue viendo plano, lo cual trigonométricamente hablando no podría suceder, pero además la particularidad no se proyecta la luz, porque en realidad para que la luz exista tiene que existir un medio. Cuando vos prendés una lamparita tiene gas adentro de la lamparita. Claro. Si vos quitas el gas es solamente radiación, pero no es luz visible. Entonces hay como una gran pantalla arriba nuestro. El que estudia las cosmologías mayas, aztecas, incas, navajos, chinos, todos hablaban siempre de una tierra plana, simbólicamente encapsulada por esta capa atmosférica tipo domo, firmamento, el Sol y la Luna del mismo tamaño, que es lo que experimentamos todos los días, y que ellos se movían arriba nuestro. Entonces, es interesante revisarlo, por eso también te decía, históricamente el tema. No es que nosotros nos movemos, de hecho, por eso siempre el modelo estándar actual nos dice, bueno, en realidad todo parece como si nosotros estuviésemos quietos y lo que se mueve es lo que vemos, pero también en esta cuestión relativa puede ser que en realidad lo otro esté quieto y nosotros nos estemos moviendo. ¿El punto cuál es? Científicamente no me podés demostrar lo contrario. No. Nadie tampoco, ninguna agencia espacial ha mostrado la Tierra dándole la vuelta al Sol. Obviamente ellos te dicen que es una cuestión de escala, pero tampoco siempre vemos la misma noche desde hace miles de años. Supuestamente estamos hablando del modelo del Big Bang cosmológico, en donde la Tierra va
siguiendo al Sol a 60.000 kilómetros por hora, el Sol va viajando a más de 160.000 kilómetros por hora, y siempre vemos los mismos cielos nocturnamente, no solamente nosotros, sino que desde que existe Babilonia, desde que existen los sumerios, Sí. siguen estando las mismas estrellas todo Sí. el tiempo. Y siempre hay explicaciones para los dos modelos. El problema es que uno requiere como una imaginación y una cuestión incomprobable, y el otro te está diciendo, no, mira, estamos chistos y esto es lo que hay. Sí, claro, ¿por qué Entonces, no? bueno, los dos puntos de vista son válidos hasta que haces determinados experimentos. Ujú. Y cuando vemos los eclipses y todo eso, es que se mueve el sol y la luna, y entonces es lo que vemos. La luna, obviamente, en el eclipse solar, el propio modelo heliocéntrico es el que dice que la luna es la que lo tapa el sol. Obviamente nadie jamás vio la luna aparecer en el momento de taparlo al sol. ¿Y por qué hago este comentario? Porque astrónomos del siglo XVII, otras culturas también antiguas, sobre todo los hindúes, los Vedas, siempre hablaban de dos lunas negras, se llaman, dos cuerpos que no emiten luz, que son los encargados de eclipsar tanto la luna como el sol. Interesante, obviamente ningún modelo lo puede comprobar, de hecho, por qué la NASA a la fecha de hoy, o alguna otra agencia espacial, nunca nos mostró desde afuera un eclipse lunar, para ver cómo la sombra de la Tierra se proyecta en la luna. No. Todos los eclipses se ven desde acá adentro, a pesar de que supuestamente ellos tienen miles de satélites orbitando la Tierra y la luna. Eso por un lado. Por el otro, cuando uno ve un eclipse de luna, que supuestamente es la sombra de la Tierra, yo le invito a la gente que haga este ejercicio en su casa, tome 2 esferas y produzca la sombra de una esfera sobre otra esfera, y la sombra no es circular, forma como una letra S, porque obviamente una sombra proyectada por un cuerpo que tenga volumen esférico se deforma. Y en los eclipses se ve un disco perfecto. Sí. Entonces hay un montón de cosas para cuestionar. Nunca te cuentan el eclipse que se llama selelenio, que es un eclipse en donde el Sol y la Luna están sobre el horizonte al mismo tiempo, y la Luna se empieza a eclipsar, lo cual geométricamente no dan los cálculos. Entonces, lo que tal vez este movimiento comenzó a hacer es comenzar a estudiar un poco la otra cara de la moneda. Cuestionar como debe ser, ¿no? En la vida, no dar todo por sentado. Déjame contarte algo, que el que dio la vuelta al mundo obviamente fue Magallanes, Sí. para que la gente obviamente cuando uno se pone a estudiar otras civilizaciones, chinos, vikingos, dicen que llegaron también antes a América, Es pero más cierto. allá de cuestionar esa parte, digo, para dar la vuelta al mundo, vos la das en un círculo, es como dar la vuelta manzana a tu casa, no es que tiene que ser una esfera para que un avión o un barco, de hecho la palabra se llama circunnavegar, porque es un círculo lo que se hace. Claro. Yo lo que invito a la gente que tal vez no conoce y se quiere ubicar un poco más es que se trate de recordar el logo de la ONU, que está basado en un mapa que no nos enseñan en el colegio, que se llama el mapa de Gleason, en donde es una distribución de los continentes en forma circular. Y después de todo, obviamente cuando uno utiliza una brújula, la brújula siempre te guía circularmente, por eso todas las navegaciones marítimas o aéreas siempre van del este hacia el oeste. Los trayectos que hacen recto norte-sur nunca dan la vuelta entera, nunca pasan por arriba de los polos, pero sin embargo No. hay miles de vuelos del este hacia el oeste, Muy lo bien. cual también es un poco en nuestra época que nunca pueden pasar por los polos. Por los polos, entendí. Y lo que sí es una realidad es que la Antártida, sea por Australia, Sudáfrica o Argentina, siempre te chocas con esta pared, entre comillas digo, de hielo. La Antártida es el continente más alto en promedio, tiene más de 2.500 metros de altura, no los icebergs que están en la costa, No, cuando el uno se continente. adentra. Ajá. Y después es una realidad que está militarizada porque hubo un tratado, el Tratado Antártico del 57, donde se firmaron varias naciones en prohibir el paso a civiles. Sí. Simplemente, no es que la NASA está custodiando nada. Y